Soy Mauri Maturano, integrante de la comunidad LGBTIQ+, en la provincia de San Juan. Tengo 42 años en la actualidad. Estoy feliz de formar parte de este espacio. Respecto de cuándo conocí el boliche, fue en el año 1998, al tiempo de cumplir mis 18 años. Sabía en aquel momento que al lado de una reconocida rectificadora en la provincia de San Juan había una disco alternativa. En realidad no lo decían así, socialmente decían tal boliche de los putos y de las trabas. Entonces, bueno, ya tenía mi licencia de conducir, podía salir y lo conocí con esas referencias. Conocí a la rectificadora del lado porque mi padre siempre se dedicó al rubro de camiones, entonces fue fácil llegar. Creo que en ese momento, si no era por alguna reseña, una referencia, se dificultaba mucho el saber dónde quedaba esa disco. Distinto es a la actualidad, donde simplemente pones unas coordenadas en un GPS y llegás. Bueno, en ese momento era del dicho, del boca a boca, de una referencia. Llegué solo, recuerdo que estacioné mi auto y bueno, lo primero que sentí fue esa diferencia que sentimos las identidades no hegemónicas al momento del ingreso a un lugar, como por ejemplo en este lugar, Rapsodia, en ese momento se llamaba Uomo cuando yo lo conocí. No estaba ese personal de seguridad que te chequea y de acuerdo a si entras en el casillero de lo socialmente aceptado, pasás o no. No, aquí simplemente estaba una casita de recuerdo de chapa, estaba Sonia, la querida Sonia, cobraba la entrada, que en aquel momento creo que eran 2 pesos o 3 pesos, no más, año 98. Y bueno, ingresé y lo que sentí fue, aparte de no pasar por ese exhaustivo chequeo de aceptabilidad, entré a un lugar donde todos éramos libres, y me incluyo porque al minuto 1 esa libertad ya se palpaba y mi cuerpo también la sentía. Podías bailar, conversabas con alguien que se acercara a vos, comienza como una comunidad dentro de una población. Una comunidad, yo lo sentía así, me sentí en comunidad, me sentí que ya no era el otro en la disco, me sentí que era parte de un nosotros y justamente la otredad apunta a eso, a no ver al otro como un otro, sino como un nosotros. En este lugar entendí que la diferencia era puesta en valor y no al contrario, como marcaba en un inicio, que recordemos, 18 años, o quien no tuvo 18 años y todas las ganas de salir, y no en todos los lugares el ingreso era del mismo modo. Más aún si tenemos en cuenta que dentro de las distintas identidades, expresiones de género, mi corporalidad es visible, o sea, esto está bueno aclararlo, que no todas las identidades son iguales. Hay chicos gay que son súper masculinos, entonces el ingreso a una disco hetero la tienen súper accesible, a diferencia de quienes no entramos en esa norma y nuestra visibilidad tiende a no ser un punto de acceso, sino toda la contra. De igual manera, creo que muchas personas trans en aquellos años encontraban en este lugar un lugar donde divertirnos, donde pasarla bien. Al tiempo fue cambiando, fue flexibilizándose. De todos modos, yo el contacto con este lugar que valoro mucho, tanto al lugar en sí, lo que genera el espacio, como a sus propietarios que creo que fueron pioneros en generar un espacio de contención que nos abrace a todos, a los queridos Jorge y Dani. Aparte de eso, lo que te marcaba en un principio, habitar un espacio donde nuestra visibilidad, nuestra corporalidad y nuestra no pertenencia a lo normado, a lo socialmente aceptado, nos permitía encontrarnos
ser libres, bailar. Yo recuerdo que la primera noche, al ingresar, bueno, recordemos que en aquellos años tal vez el público, el número de concurrencia era menor, pero nada, inmediatamente entré en un lugar donde no me conocían y las miradas así, pero miradas de aceptación, de buena onda, de curiosidad, de saber quién era yo, y solamente un chico se acercó a mí, me sacó a bailar, más grande que yo. Y hay un detalle de esa noche que quedó grabado en mi memoria, que fue el hecho de acercarnos a la zona de guardarropas, como para contextualizar, en aquel momento no existía el celular donde vos te intercambiabas el número o Instagram, no existía nada de eso. Entonces era la antigua. ¿Cuál era? Era agarrar un papel, lapicera. ¿Quién salía a bailar con un papel y lapicera? Muy pocos. Entonces, de hecho, en la zona de guardarropas estaba un alto de papelitos en blanco y una lapicera que permitía a todo aquel que desease intercambiar el número hacerlo. Bueno, yo recuerdo que él me da su número, yo el mío, pero eran teléfonos fijos, o sea, el volver a encontrarse con esa otra persona implicaba asumir el riesgo de llamar a ese domicilio, que te atendiera el padre, la madre o el hermano, y toda una situación que las generaciones actuales no tienen que pasar, que está bueno esto de la tecnología, cómo te encontrás, cómo se allanan los caminos. Bueno, en aquel momento bailé toda la noche con él, después lo acerqué a su casa, yo andaba en el auto de mi padre en aquel momento, nos despedimos y bueno, y nunca me animé a llamarlo, y creo que él tampoco me llamó, pero bueno, así conocí Rapsodia, año 1998. ¿Y a nivel artístico, qué te encontraste en Rapsodia? A nivel artístico me encontré un antes y un después respecto a la concurrencia, porque arte en esta casa, y digo casa porque es el lugar que en algún momento nos abrigó a todos, arte siempre hubo, manifestaciones de arte, entendido esto en su máxima expresión, siempre hubo. Como íconos del arte en aquel momento, recuerdo dos drag queens, Perla Mora, que ya no está entre nosotros, y Gigi Moon. De todos modos, hay generaciones más grandes que yo que pueden mencionarte muchas otras más. Como dos expositivas del arte drag en su máxima expresión. Y al pasar de los años, comenzó la época del café concert, que fue la llave que abrió la puerta al público no frecuente de Rapsodia. En aquel momento recuerdo este espacio lleno de mesas, sillas. De hecho, había que gestionar una reserva para poder tener tu lugar esa noche ahí. Y bueno, en esa época creo que Rapsodia da un paso significativo en cuanto a la expresión artística. Creo que es un semillero de grandes talentos. Hoy, por suerte, por fortuna de toda la comunidad LGBTIQ+, hay distintos estados, y digo estados porque no es uno solo, pero tenemos en la provincia de San Juan un estado provincial presente que pone en valor la diferencia y le da a la cultura del arte drag su espacio. Pero si hacemos un poquito de memoria, no siempre fue así. Y este espacio generó eso, generó la puesta en valor no solo de la diferencia, sino del arte, de que cada uno pueda manifestar lo que ama, lo que le gusta hacer. Y bueno, significa eso para mí artísticamente. Yo regreso a vivir a San Juan en el año 2008, luego de haber terminado una carrera universitaria que cursé en otra provincia. No obstante, mi vínculo con Rapsodia siempre estaba a la vez que venía. Y previo al año 2010, ya en el año 2009, se empezó a gestar un movimiento de quienes activábamos, ya sea en una organización, desde la individualidad, desde distintos sectores,
ya empezó el germen de empezar a activar, a decir aquí estamos, existimos y entendemos que la ley de matrimonio igualitario era necesaria. Sí, Rapsodia fue, no, de hecho me atrevo a decir que antes de la ley de matrimonio igualitario este espacio como espacio de comunidad ya nos reunía cuando en la década de los 90 el VIH-Sida fue una pandemia. Si bien fueron épocas que yo no transité en cuanto al activismo que surgía de Rapsodia, sí tengo muchas personas cercanas a mí que recuerdan este espacio como un espacio de no solo de venir y divertirnos, sino también encontrarnos respecto al reclamo de derechos. Y en el año 2010 también se generó un espacio de lucha, de resistencia, y que no paró. Continuó en el año 2012 ley de identidad de género. Hoy en distintos pasajes u oportunidades que hay, se hace también referencia a la necesidad de la ley de integral trans. Comentarte que yo entro a trabajar al INADI tiempo después de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, puntualmente en el año 2012. Responderte qué significa para mí Rapsodia, creo que está manifestado anteriormente, significa ese espacio de reunión, de comunidad, de encontrarte con un otro, con un nosotros y alejarnos de esa otredad, que ese otro sea un nosotros. Y respecto a cómo vincularía o en qué están conectados el INADI y Rapsodia, creo que Rapsodia antecede a INADI, porque recordemos que si bien el INADI se crea por una ley en el año 1995, recién en el año 98 la delegación tiene su espacio en la provincia de San Juan. Y Rapsodia ya venía militando, activando y trabajando respecto a distintas normas, hechos y sucesos relacionados a la no discriminación, a la igualdad real. Entonces creo que tienen funciones distintas, porque este es un establecimiento bailable donde, además de serlo, explota el arte, incursión en nuevos artistas, pero nunca perdió el eje de ocuparnos de aquello que nos atravesaba al público que asistíamos a Rapsodia. Y si hay algo que nos iguala, creo que fueron las distintas situaciones de discriminación. Y el INADI se encarga de eso también un poquito. Al INADI y Rapsodia creo que, como te decía anteriormente, confluyen en ambos lugares el sentido de lucha respecto a la no discriminación, a la igualdad real. Si bien una es un espacio de diversión, también nos abraza en cuanto a la lucha de derechos, y el otro es una institución creada por el Estado con el fin específico de luchar contra la discriminación y crear políticas públicas que hagan que este fenómeno social no exista como tal. Bueno, respecto a la primer marcha, hace poquito, en ocasión de estar en el escenario principal donde finalizó la marcha del año 2022, hacía mención a que hay muchas diferencias. En aquel momento no era el público tan concurrido y masivo que es hoy. En aquel momento estábamos los que ya nos conocíamos y los que de alguna forma nos encontrábamos en esto, en activar respecto a todo lo que faltaba en cuanto a una igualdad legal y también una igualdad real. Hoy por hoy veo que, a diferencia de lo que ocurría antes, por ejemplo, que no solo cambió cuantitativamente, sino cualitativamente. Antes la marcha se hizo y en ese sentido a todos los que lo hicieron posible, no quiero olvidarme de nadie, pero hay una persona que yo aprecio mucho, quiero mucho y creo que en esto hace un gran aporte, que es Fernando Baggio. Creo que la fuerza de decir aquí estamos, vamos a marchar, les guste o no, hizo que esto se pueda comenzar a marchar, que la marcha comience.
año a año fue creciendo. Hoy, a diferencia de años anteriores, hoy se cuenta con el acompañamiento del Estado provincial. Entonces, si tengo que hacer un paralelismo entre el antes y el después, creo que hoy la marcha es un ser hermoso que creció, que nos llena de alegría a todos los que somos parte, ¿no?, de la comunidad LGBTIQ+, porque recordemos que no solo marchamos las personas de nuestra comunidad, sino también nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros seres queridos. En aquel momento recuerdo que muchos marchaban con máscaras. Creo que las máscaras hacen referencia también a miedos que se entienden, miedos que deben entenderse legítimos, porque en el año 2010 asistir públicamente a una marcha del orgullo LGBTIQ+, que socialmente no se le decía así, se decía la marcha de los putos, las tortas y las trabas. Muchos tenían miedo a perder su fuente de trabajo, pero no obstante, con una máscara o con algún cotillón, con algo que de algún modo pudiese apenas ocultar su identidad, asistieron y estuvieron, y eso es lo que se valora, lo que se debe poner en valor. Hoy asistimos todos orgullosos, ya veo menos máscaras, me da mucha alegría de eso, porque el orgullo justamente es la respuesta, es la contracara de la vergüenza. A la vergüenza no volvemos más.